Bien, empezamos ya. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por vuestro interés en Mind the Gap y por acompañarnos hoy en este webinar informativo sobre la fase 1 de la convocatoria Mind the Gap de 2018. Primero me presento, soy Pepa Limeres y soy la coordinadora del programa Mind the Gap en la Fundación Botín. En primer lugar, informaros de que vamos a grabar el webinar para que pueda servir como material de referencia una vez terminado el webinar para colgarlo en la web, en principio, si no tenemos ningún problema. Entonces, para cumplir con la normativa vigente de protección de datos, pues tenemos que informar de que el webinar se va a grabar por la Fundación Botín, con lo cual vamos a recabar los datos personales que como asistentes decidáis compartir a lo largo de la grabación. La Fundación tratará los datos únicamente con la finalidad de compartir la sesión con otros candidatos de la convocatoria Mind the Gap 2018 y los interesados podréis ejercitar los derechos correspondientes por la ley mediante comunicación dirigida a la dirección que figura en la política de privacidad de nuestra página web. Bueno, dicho la cuña jurídica, bueno, pues comentar que, como sabéis, el objetivo del webinar es resolver las dudas de interés general que puedan haber surgido sobre las bases de la convocatoria o sobre la documentación a presentar o sobre el uso de la plataforma de solicitud online que podáis haber tenido. Como os decíamos en la invitación al webinar, para un mejor aprovechamiento es muy recomendable haber leído detenidamente las bases de la convocatoria y tenerlas a mano. También el documento de preguntas frecuentes, la guía de uso de la plataforma de solicitud online y los modelos. No es conveniente haberlo leído todo y si podéis tenerlo a mano ahora. Como comentaba, para evitar que haya interferencias y acoplamientos y ruido con el audio, están silenciados todos los micrófonos de los asistentes. Si tenéis algún comentario lo podéis hacer a través del chat. Empezaremos el webinar con una presentación corta, de unos 20 minutos, que hará un repaso rápido a las principales características y condiciones de la convocatoria, entendiendo que ya habéis leído las bases, y también dará información más ampliada sobre algunos aspectos que suelen generar dudas. A continuación habrá un turno de preguntas para cualquier tipo de dudas sobre las bases, las condiciones, criterios o prácticos, sobre los documentos a presentar o sobre la complementación de formularios. Y en el momento del turno de preguntas, lo que os pedimos es que escribáis las preguntas en el chat, que lo tendréis en vuestro panel de control de GoToMeeting. En la zona inferior hay un icono típico de chat, el típico bocadillo. Y quien se haya unido desde un navegador web, lo que vais a ver es un menú también vertical a la derecha con el que también está indicado el chat. Entonces, podéis enviar a todo el mundo las preguntas o solamente a mí. En cualquier caso, lo que haré será leer lo que hayáis escrito y responder. Y si no diera tiempo a tratar hoy todas las preguntas que podáis hacer, las podéis dirigir a nuestro buzón de consultas, que luego indicará la dirección, que creo que la conoceréis, y lo que haremos es responderos lo antes que podamos. Bien. Bueno, pues permitidme que empiece la presentación con un par de pinceladas sobre la Fundación Botín, por poner el programa Mind the Gap en contexto y sobre todo por aquellos de los que nos estáis escuchando ahora que no estáis muy familiarizados con la Fundación. Somos una fundación patrimonial, no corporativa, tenemos ya más de medio siglo de vida y como fundación nuestra misión es contribuir al desarrollo integral de la sociedad y para ello pues apostamos por el talento creativo, impulsar el talento creativo para generar riqueza, tanto cultural como social como económica. Entonces, bueno, como podéis ver en este diagrama, la actividad de la Fundación se articula fundamentalmente en tres líneas: la creación de riqueza, la acción social y el observatorio de tendencias. Dentro del ámbito de la creación de riqueza, pues operamos en los ámbitos de arte, de arte y cultura, de educación, desarrollo rural y, como veis por aquí, la ciencia y más particularmente la transferencia tecnológica, ¿vale? Y dentro de esto, dentro de este marco es donde se encuadraría Mind the Gap, el programa Mind the Gap. Bueno, el programa Mind the Gap surge como respuesta a una necesidad que detectamos en el sistema en aquel momento en cuanto a los recursos, tanto económicos como también de gestión, muy importantes, que se necesitan en las etapas más tempranas del desarrollo y la innovación tecnológica, pues, transferencia tecnológica y presemilla.
Entonces, en 2010 fue cuando gestamos la idea, hicimos las primeras experiencias piloto y la primera convocatoria oficial fue en 2011. Bueno, lo que hacemos con Mind the Gap es apoyar estas iniciativas empresariales, incipientes, aportándoles recursos económicos y apoyo a la gestión y tomando a cambio una participación en las sociedades. Es decir, se trata de un planteamiento que busca el doble rendimiento, por una parte el social y también el económico. Bueno, esto lo que lo convierte es sobre todo en aquel momento, era un programa totalmente pionero en España, dentro de lo que se conoce como Impact Investing o inversión de impacto. Ahí es lo que se englobaría. Bueno, para nosotros como fundación, obviamente, lo más importante es el impacto social, pero no renunciamos a la rentabilidad económica que puedan tener los proyectos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque ese retorno económico, si es que llega, porque son proyectos de altísimo riesgo, lo podremos reinvertir pues, en otras iniciativas sociales, con lo cual multiplicamos nuestra capacidad de generar un impacto en la sociedad. Y segundo, porque si conseguimos obtener esos retornos, generaremos una referencia que podrá atraer a otros inversores y de nuevo tendremos un efecto multiplicador en el sistema. Y de hecho esta referencia pues ya empezamos a verla porque desde 2016 contamos con un grupo de inversores privados que invierten con nosotros en Mind the Gap a través de un vehículo de cofinanciación, que es el vehículo, es como si dijéramos un microfondo, es lo que realmente el vehículo que invierte en las sociedades Mind the Gap que apoyamos. Bueno, en cuanto a Mind the Gap 2018, bueno, pues el objetivo que tenemos es posibilitar que el conocimiento y la tecnología que se generan en los laboratorios españoles llegue a la sociedad a mejorar la vida de las personas. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mediante el impulso de estos nuevos proyectos empresariales basados en tecnología conocimiento que ha sido desarrollado por instituciones investigadoras españolas. En cuanto al GAP que aborda Mind the Gap, pues sería la fase más temprana, o sea, dentro de todo el desarrollo que lleva desde el laboratorio al mercado, sería el más próximo al laboratorio y es lo que se conoce como bueno, un fondo de prueba de concepto o de creación de startup. Y lo que buscamos es poder validar la oportunidad de negocio y acotar el riesgo o la percepción del riesgo de cara a poder captar a futuros inversores o a la industria. En cuanto al ámbito, bueno, pues cubrimos todas las ciencias de la vida con Mind the Gap, absolutamente todas, y pueden presentar proyecto, pues tanto instituciones investigadoras españolas que quieren impulsar proyectos basados en tecnología propia y también empresas que lo que quieran es incorporar conocimiento o tecnología de la academia para desarrollar una línea de negocio pues tanto nueva como ya existente. En conclusión, para saber si un proyecto encaja o no está en la fase adecuada Mind the Gap, es un proyecto que ya no es de investigación científica, ya ha cubierto la fase de laboratorio y que es capaz de, en un plazo máximo de 2 años y con los recursos que aporta Mind the Gap, tanto económicos como de gestión, va a conseguir el salto cualitativo de madurez que le permitirá o bien llegar al mercado directamente o bien convencer a esos socios, inversores, industria, que tendrán que aportar los recursos para darle continuidad al proyecto empresarial. Bueno, ahora os doy algunos ejemplos de lo que serían actividades que pueden realizarse en un proyecto Mind the Gap, actividades de prueba de concepto. Pues, como decía, no es investigación científica ya, podría ser un desarrollo de un prototipo funcional, actividades de demostración de la viabilidad técnica, por ejemplo, una validación o escalado de procesos a nivel o escala industrial, los temas de análisis regulatorio, la estrategia o de ruta para aprobación por las agencias competentes, los temas de propiedad industrial, análisis, protección, también estarían cubiertos, mercado, pues análisis, sondeos, análisis de competencia, estudios de viabilidad económica o de negocio, temas relacionados con el desarrollo de producto, el diseño y la estrategia o con la comercialización del producto, ese tipo de planes, ¿no? Pues estos son algunos ejemplos, esto es meramente ilustrativo. Y en cuanto a lo que, vamos a poner todo así, vale. En cuanto a lo que aporta el programa Mind the Gap, bueno, pues aporta en general la participación por la misión que tenemos como fundación es contribuir al sistema. Lo que queremos es que la participación, simplemente por participar, ya sea enriquecedor para los candidatos. Entonces, bueno, pues todos los participantes van a poder aprender nociones de emprendimiento científico pues por la preparación de la documentación, como participando en cualquier programa de prueba de concepto y además también cuidamos mucho el feedback, es decir, que
Habrá una información a los candidatos de las evaluaciones de manera que les ayuden a entender los puntos fuertes y los puntos de mejora de los proyectos. Por otra parte, para los candidatos que superan la fase 1, ya en la fase 2, organizaremos sesiones de orientación en aspectos específicos que sean clave para el éxito de los proyectos, con lo cual eso también se lo llevará. Y bueno, a los proyectos que sí resultan financiados, los que resultan seleccionados, van a recibir, por una parte, inversión, dinero, a cambio de equity, es decir, a cambio de participaciones sociales en la sociedad participada que se deberá crear. Y por otra parte, un acompañamiento, que bueno, luego lo explicaré con mayor detalle, pero que se materializa con la figura de un asesor experto. Todo esto, toda esta aportación, hasta un máximo de €500.000 por proyecto, con un límite anual de 250.000 euros y durante un máximo de 2 años. Esa sería la aportación. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos. Vale, vamos a ver, lo mismo, voy a ponerlo todo. Bien. Bueno, en cuanto al proceso de selección, fases, plazos, bueno, pues el proceso se estructura en 3 fases. Una primera que llamamos de cribado, que está ahora mismo vigente. Hay un plazo de presentación hasta el 13 de julio. La resolución, ¿no? La comunicación sobre los resultados tendría que ocurrir antes del 30 de septiembre. Para esta primera fase contamos con un pool de expertos evaluadores que tienen conocimiento pues, en las áreas relevantes para los proyectos que se presenten y que son expertos con experiencia en I+D, en transferencia de tecnología y en valorización de tecnología. Bueno, la fase 2 es la que llamamos fase de evaluación. Tiene un plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de octubre, será todo el mes de octubre. Ahí las propuestas serán valoradas por un comité de evaluación formado por 5 expertos nacionales e internacionales de los ámbitos de la inversión, la industria y el emprendimiento. Y para que os hagáis una idea de los perfiles, pues podréis consultar ya en la web los miembros de la anterior convocatoria. Van a ser algunos los mismos y otros pues, similares. Sobre la base de esta evaluación, habrá una preselección de candidatos que serán convocados a entrevistas presenciales o por tele o videoconferencia que tendrán lugar en diciembre, previsiblemente primera quincena. Bueno, ahí se incorporarán ya los asesores expertos y podrán participar también representantes del vehículo de cofinanciación, pero bueno, la recomendación es del comité de evaluación, es quien tiene aquí realmente voz y voto. Y la tercera, bueno, una vez que se han realizado las entrevistas, se decide cuáles de los proyectos se consideran financiables y cuál es el orden de prioridad de estos proyectos. Entonces pasamos a la fase 3. La fase 3, que llamamos de validación o verificación previa, es lo que se conoce como due diligence y que forma parte, como sabéis sin duda, del proceso habitual de toma de decisiones de un inversor. Lo que se hace es que los proyectos que después de la fase 2 estén en los primeros puestos del ranking serán invitados a firmar un pliego de términos y condiciones, que esto ocurrirá a principios de enero. Esto es un tema de tener claras las condiciones antes de iniciar un proceso costoso para todos, como es una due diligence, que se realizaría en el primer trimestre de 2019. Y lo que se hace es comprobar el soporte de los datos que se han aportado en la solicitud, especialmente los aspectos científicos, jurídicos y administrativos. Además, aquí también, en esta fase, también se consensúan las condiciones básicas de la transacción, de la operación de entrada, y esta fase es coordinada por los asesores expertos, que luego comentaremos más sobre el papel de esta figura que habréis visto en las bases. Lógicamente, bajo la supervisión de la Fundación Botín y que cuenta con el apoyo de los expertos especialistas en cada área, pues en el área científica, científicos, en el área jurídica, pues, agentes de propiedad industrial o abogados. Bien, y entonces los proyectos que hayan superado la fase 3 y con los que se haya alcanzado un acuerdo sobre las condiciones de inversión ya podrían iniciar a partir de abril de 2019, se podrían entrar en ellos, ¿no? Podrían arrancar. En ese momento ya va a existir un consenso de las condiciones, con lo cual ya el plazo en el que se formalice esto, en la operación, va a depender de la firma, del proceso de firma, ¿no? De la tramitación de la firma de los documentos, el contrato de licencia, el contrato de socios, el contrato con el asesor experto. Entonces, este plazo normalmente suele estar más condicionado por las instituciones públicas muchas veces, ¿no? Como cuando se pueda tramitar. Bueno, en cuanto a los criterios que se valoran en la fase 3,
Bueno, voy a ir rápido también por todos ellos. Bueno, hay digamos, seis aspectos diferentes: la parte científico-tecnológica, negocio y mercado, legal financiero, equipo, el impacto social y otros méritos adicionales. Toda esta información la tenéis detallada en las bases. Me voy a centrar en algunos aspectos. Bueno, cada uno de estos criterios se valoraría con 10 sobre 80, menos el impacto social, que por el tipo de programa que es, se valora con 30 sobre 80, es el más importante. En cuanto al aspecto legal financiero, destacar que aquí se valora la situación de la estrategia para la situación actual, la estrategia para la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Entonces, destacar que no es necesario que haya una solicitud de patente en el momento de presentar el proyecto, pero sí es importante explicar esa situación, la divulgación previa, solicitudes que existan, derechos o compromisos con terceros, y cuál es la estrategia que se va a seguir para establecer las barreras frente a la competencia, ¿no? para garantizar esa ventaja competitiva sostenible. En el equipo también destacar que se valora las capacidades de todo el equipo, no solamente en el desarrollo tecnológico y de transferencia tecnológica, sino también en la parte de negocio. Es decir, que tiene que haber también conocimiento y competencias en estos dos aspectos. Se va a valorar las capacidades individuales y también la complementariedad de todo el equipo y la completitud. Y en cuanto al impacto social, pues también comentaros que eso, que tiene mayor peso que los demás criterios y que se trata de ver qué cambios positivos que se puedan medir se van a producir en la vida de las personas gracias a la ejecución de los proyectos, tanto en salud como calidad de vida. Y por último, los méritos adicionales. Hay una serie de méritos que valoraremos, que valorarán los evaluadores, que se refieren pues, son estos que decimos aquí, ¿no? Una calificación excelente en otros programas competitivos de prestigio similares. Excelente significaría al menos un 13 sobre 15 en el instrumento para PYME, por ejemplo, de la Unión Europea. Y cuando hablamos de programas similares, se referiría al instrumento para pymes, nuevamente, al Fast Track to Innovation o al ERC Proof of Concept. También se valora proyectos que hayan sido aprobados en programas europeos de excelencia científica, y aquí nos referimos a los ERC, tanto Starting Grant, Consolidator como Advanced Grant. También proyectos que aportan un interés con un soporte documental de un inversor, una intención de inversión, o que se hayan presentado en convocatorias anteriores, hayan llegado hasta el final, hayan sido considerados financiables, pero al final no hayan conseguido recibir la financiación. Estos méritos hay que aportar la documentación que la justifica, ¿no? que lo demuestra. Bueno, ahora vamos sobre el proceso ya sobre las cuestiones más prácticas, sobre el proceso de solicitud. La presentación se hace con un formulario online. Hay una plataforma online cuyo acceso se encuentra en la web que indicamos en pantalla y que podéis encontrar en nuestra página web. Comentar que es muy importante, muy importante leer, antes de ponerse a rellenar la solicitud online, leer la guía que hemos preparado de uso de la plataforma. Esto es fundamental, porque hay algunos aspectos un poco especiales. Comento aquí algunos de ellos. Bueno, en primer lugar, el sistema asigna un identificador único a cada proyecto, y eso se hace a través de un NIF. Entonces, tiene que haber un NIF diferente para cada proyecto. Entonces, en el caso de que una institución, una universidad, por ejemplo, presente más de un proyecto, lo que recomendamos para que haya un NIF diferente por proyecto es utilizar el NIF del investigador principal. Proponemos, ¿no? Es una sugerencia. Un tema muy importante es que en la primera página de la solicitud online se piden los datos del solicitante. El NIF, como comentaba, que va a ser identificativo único del proyecto, y también se pide un correo electrónico. Ese correo electrónico es aquel al que se enviará el resguardo de la solicitud, que incluye la clave de acceso, la contraseña, para volver a entrar después a modificarla o a completarla. Entonces, es importante qué correo electrónico dais en esa primera página. Eso es importante. Bueno, después de esto, bueno, vais a tener que aportar datos tanto del proyecto, el título, abstract, etcétera, sobre la entidad promotora, es decir, la que presenta el proyecto, sobre el investigador principal, sobre el gestor de la solicitud. Esto luego entraré un poco más en ello, que es la
la persona que va a ser el interlocutor para los temas relativos a la solicitud y que aquí sí que puede ser el mismo para varios proyectos. Y en caso de que la entidad promotora sea una empresa, tendrá que aportar los datos de la institución investigadora titular de la tecnología en la que se basa el proyecto. Bueno, como decía, la solicitud tiene varias pantallas. En la última es en la que se adjunta la documentación. Pero la primera vez que se entra en la solicitud, se genera la solicitud, no es necesario incluir ya esta documentación. Lo que sí es importante es finalizar todo para que se cree la solicitud. Hay que darle al botón finalizar. Es decir, la solicitud se habrá creado y estará ahí guardada en el sistema cuando se hayan completado todas las pantallas y en la última se haya pinchado el botón finalizar. Entonces, en ese momento, el sistema guarda la solicitud y genera un resguardo que se verá en pantalla y que también se envía al correo que se ha facilitado en la primera pantalla, y en ese resguardo estaría la clave, la contraseña que necesitaréis junto con el NIF identificativo para volver a entrar todas las veces que queráis. ¿Vale? Porque una vez creada la solicitud, una vez que está guardada en el sistema, podéis volver a entrar con estos datos, con el NIF y la contraseña, tantas veces como lo necesitéis para modificarla, aportar documentación, todo el tiempo que queráis, pues hasta el último día del plazo, ¿no? Y lo que recomendamos encarecidamente es que no esperéis al último día, ¿vale? O sea, hacedlo ya porque os pueden surgir dudas que si esperáis al último minuto pues no vais a poder resolver. Entonces, esto sí que lo recomendamos. Bien, bueno. Y ahora os comento, vamos, aquí. Esto sería la documentación que tenéis que aportar en la fase 1. Sería una carpeta zip, una carpeta comprimida zip, con hasta 4 megas de tamaño y que tiene que incluir obligatoriamente 3 documentos. Por una parte, la memoria del proyecto, que tiene que estar escrita en inglés con un máximo de 20 páginas. Para preparar la memoria contáis con un modelo, el modelo A, que está en la web y que podéis descargaros para rellenarlo, y tenéis que aportar el documento en formato PDF. El segundo documento obligatorio es la declaración responsable, que firma el representante legal de la entidad promotora. Nuevamente, contáis con un modelo descargable desde nuestra web, lo completáis con vuestros datos, se firma, sello, etcétera, y se presenta también en formato PDF metido en la carpeta zip. Y el tercero, que es obligatorio, es la autorización de los titulares de la tecnología. Aquí no hay un modelo, aquí lo que queremos es asegurarnos de que las entidades que son titulares de la tecnología, estas son universidad, centro de investigación, quien sea, son conscientes de que se presenta la solicitud, el proyecto, que están de acuerdo en que se haga y en apoyar esa ejecución del proyecto. Nuevamente, el documento habría que introducirlo en la carpeta zip en formato PDF. Bueno, y lo cuarto, que podéis o no, eso ya es opcional, es en el caso de que queráis que se reconozcan los méritos adicionales, habría que aportar la documentación de soporte. ¿Vale? Esto sería lo cuarto. Bien, bueno, pues esto en cuanto a los elementos más básicos de lo que es las condiciones de la convocatoria y la forma de presentar el proyecto. Entonces, ahora voy a ahondar un poco en algunos aspectos que suelen generar dudas. Entonces, vamos con ello. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿cómo se formaliza la aportación de MindTheGap? Bueno, punto primero, necesitamos que exista una sociedad mercantil, porque MindTheGap lo que hace es invertir a cambio de participaciones, a cambio de equity. Entonces, lo normal es que se constituya ad hoc como vehículo al cual aportaremos la inversión. En algunos casos excepcionales podría ser una sociedad que ya exista. Casos, por ejemplo, pues que haya una spin-off de reciente creación que pueda justificar que, aunque ya la empresa está creada y se haya firmado, por ejemplo, un contrato de licencia, aún está en fase de MindTheGap. Es lo que tendría que justificar. Comentar aquí, importante, que quien toma esas participaciones, quien entra como socio inversor en la sociedad mercantil, en la sociedad participada, es el vehículo de cofinanciación, MindTheGap. ¿Vale? Verlo como si fuera un fondo que está gestionado por la Fundación Botín, pero quien entra es ese vehículo, ese pequeño fondo.
Otra duda frecuente. ¿Cuál es el porcentaje de participación que toma Mind the Gap? Que este porcentaje conjunto de Mind the Gap que toma tanto el vehículo como el asesor experto, ¿vale? Es un paquete conjunto. Bueno, pues esto, aquí lo que ocurre, esto siempre ocurre cuando uno se acerca a un inversor con la empresa a conseguir financiación. Tanto si se trata de un fondo de inversión como un business angel, pues no se puede decir a priori cuál es el porcentaje, porque depende de la valoración del proyecto y depende de las contribuciones que vayan a hacer los diferentes socios en la fase Mind the Gap. Entonces, lo que tenemos son dos premisas, que Mind the Gap nunca puede ser mayoritario, siempre va a tener que tener menos del 50%, y la segunda es que, puesto que se trata de una fase muy temprana, entendemos que no debería ser un porcentaje significativo, no debería ser marginal. Bueno, ¿qué pasa si nos parece que no es así? Porque queréis que debe tener una valoración muy alta. Bueno, pues en ese caso, ahora me lo invento, imaginaos que decir, bueno, mi proyecto es que yo creo que vale 10 millones, entonces le daría a Mind the Gap por medio millón, le daría un 5%. Bueno, pues es posible que vuestro proyecto tenga esa valoración, pero lo que ocurre es que ya no es un proyecto Mind the Gap, entonces no es un proyecto que sería elegible por Mind the Gap. Entendemos que si es Mind the Gap no va a darse esta circunstancia. En cualquier caso, bueno, pues habrá que negociarlo. En la fase 1 no hay que aportar una propuesta de cap table, no hay que hacerlo, pero en la fase 2, los proyectos que pasen en la fase 2 sí harán una propuesta y sobre la base de esa propuesta se negociará con aquellos que pasen a la fase 3. Otra duda bastante frecuente es sobre los socios fundadores. ¿Quiénes deberían ser? Bueno, pues siempre decimos lo mismo, los suyos que sean pues, aquellos cuya participación en la sociedad sea necesaria para el desarrollo del proyecto por los recursos de un tipo u otro que aporten a la sociedad. ¿Vale? O sea, aquí el punto clave es que es este, que son entidades o personas cuya participación en la sociedad sea necesaria, sea importante. Entonces, por ejemplo, para que entendáis lo que quiero decir, una sociedad que tiene que desarrollar un proyecto pues va a necesitar asesoría jurídica, ¿no? Va a necesitar abogados. ¿Esto significa que el abogado tiene que ser socio de la empresa? Pues normalmente no suele ocurrir. Hay casos en los que sí, pero bueno, no es lo habitual. O también necesitará un diseñador para la imagen corporativa y para la web. ¿Le vamos a dar participaciones? Pues no. A ver, son ejemplos un poco extremos, pero incluso imaginaos ahora que el proyecto necesita los servicios de una CRO o de un asesor en aspectos regulatorios. Todas estas personas que necesitas para el desarrollo del proyecto, ¿su participación como socios es necesaria? Pues eso es lo que hay que valorar. ¿Quiénes son esas personas o entidades cuya participación en la sociedad es necesaria que participen como socios para que el proyecto se desarrolle exitosamente? Y obviamente todos los socios tienen que aportar recursos porque por eso son socios, deben aportar recursos del tipo que sean. Entonces, aquí la duda que suele surgir es qué pasa con las instituciones públicas que quizá tienen dificultades para hacer una aportación a una sociedad mercantil, ¿no? A cambio de una participación. Bueno, la buena noticia es que no es necesario que las instituciones, la universidad, el centro de investigación, el instituto de investigación, que participe. Porque una institución pública, por ejemplo, pues puede aportar su tecnología mediante el contrato de licencia y entonces recibirá su compensación al desarrollo que ha hecho vía regalías, o también, si hace falta que se impliquen en el desarrollo futuro, pues pueden participar mediante contratos de colaboración o subcontrataciones, con lo cual no hay ningún problema, no tendría por qué ser socios en la empresa. Otra duda son el porcentaje relativo de los diferentes socios fundadores. Bueno, lo normal es que sea proporcional a la importancia relativa que tenga el papel o aportación a la sociedad. Eso es lo que sería lo lógico. Es decir, que sea equilibrado y que tengan los incentivos adecuados cada socio. Esto en cuanto a una parte, digamos, de la formalización de la aportación. En cuanto al asesor experto, bueno, pues el perfil, papel que tiene esta figura, se trata de un profesional del sector con prestigio y experiencia en emprendimiento de base tecnológica y en gestión empresarial, y lo que hace es prestar orientación y apoyo al equipo directivo de la empresa. Se trata de perfiles de alto nivel. Son perfiles que normalmente una startup muy difícilmente se le iba a poder permitir.
si no fuera por Mind the Gap. Y esta persona se incorpora al proyecto como socio, con un porcentaje que sale del paquete Mind the Gap, de lo que se haya negociado para Mind the Gap, y como miembro del órgano de administración. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no es un simple consultor que pasa por allí, que cobra sus honorarios y bueno, hace su trabajo y se va. No, es una persona que se va a mojar por el proyecto, que apuesta realmente por ese proyecto, porque se la está jugando con él. Y esto permite también que nos lo podamos permitir, porque los honorarios que tendríamos que pagar a este tipo de perfiles serían imposibles para un proyecto, para una startup. Realmente estas personas, estos asesores expertos, aceptan participar en los proyectos, bueno, primero porque creen en esto como nosotros, también en esta aportación al sistema, en que esto es importante que se haga, y también porque están dispuestos a ir a riesgo, ¿no?, con el proyecto. En cuanto a lo que aporta esta figura, es lo que llamamos acompañamiento, que es una metodología específica de apoyo a la maduración que se basa en la incorporación del asesor experto y que le proporciona al equipo directivo de la startup la orientación y el apoyo que necesita en los aspectos clave para la viabilidad del proyecto. Aquí menciono algunos: pues desarrollo estratégico corporativo, búsqueda de financiación, la interlocución con inversores y con otros socios estratégicos, planificación y seguimiento, etcétera. El objetivo que tiene esta persona es maximizar las probabilidades de que estos proyectos que surgen de la academia se conviertan en iniciativas empresariales viables. Es, como veis, pues muy importante. El proyecto recibe el asesor experto recibe una remuneración que es a cargo del proyecto. ¿Cuánto? Bueno, pues por menos de lo que vale, digamos, ¿no? El proyecto, como decía, no se lo podría permitir lo que realmente cuesta. Tiene una relación coste-beneficio altísima. Y esto gracias a lo que comentaba antes. Pero bueno, no debéis preocuparos mucho de este tema porque los proyectos que superen la fase, bueno, recibirán información si van muy desencaminados en cuanto a cuánto valoran esta remuneración. Pero si queréis una pequeña guía, pues para un proyecto de $500.000, que fuera el máximo, contad al menos con un 10% para el asesor experto, ¿vale? Que, como digo, es muy barato para lo que aporta y para lo importante que es, ¿no? Entonces, vedlo como que un seguro que hacemos que el proyecto pague, ¿no? Es un seguro para la viabilidad del proyecto. Bueno, al comentaros ahora algunos temas sobre la tecnología, bueno, lo he dicho varias veces, pero es muy importante, ¿no? Tiene que haber sido desarrollada por una o por varias instituciones investigadoras españolas, universidad, OPI, centro de investigación, instituto. Si ha habido en el desarrollo participación de una empresa, podría ser también elegible, pero sí que entendemos que debería ser mayoritaria la contribución de las instituciones investigadoras. Otro tema importante es que puede ser tecnología y también puede ser know-how, no tiene que ser solo tecnología. Y, por tanto, no es necesario que exista una patente concedida o que incluso que esté en fase de solicitud en el momento de presentar el proyecto. Lo que sí es importante es aclarar cuál es la situación de la propiedad industrial intelectual en el momento de presentar la solicitud, es decir, si hay divulgaciones previas, compromisos con terceros de los derechos, las medidas que se hayan podido adoptar, si es que las hay, para protección, y exponer y justificar la estrategia de protección que se planea para mantener la ventaja competitiva del proyecto. Cómo vamos a establecer barreras para los competidores. Y el último punto importante sobre la tecnología es que, lo que comentaba antes, no es importante que todos los cotitulares de la tecnología autoricen la participación. Otra duda que suele ocurrir: si no hay patente, pues ¿quiénes tienen que autorizar? Bueno, pues quienes tengan los derechos de explotación sobre esa tecnología, esté o no patentada, o sobre el conocimiento. Es decir, si pensad que si, por ejemplo, no hay una solicitud, pero se va a solicitar, pues quienes vayan a estar en la solicitud, quienes tengan esos derechos de explotación por ley. Bueno, y a ver, por último, un tema relativo al tema práctico de la presentación de la solicitud online. Hay una serie de figuras que hay que tener claras. Bueno, lo primero, recordemos que aunque la tecnología puede venir de una institución investigadora, aunque la tecnología puede presentarla a una empresa o una institución investigadora, pero siempre tiene que ser originada en una institución investigadora.
¿vale? Lo que ocurre es que puede presentarlo a una empresa que quiere incorporar esa tecnología que viene de la institución. Entonces, la entidad promotora puede ser cualquiera de las dos, tanto la institución investigadora como la empresa. Si es una empresa la que presenta el proyecto, lo que ocurre es que siempre tiene que ir de la mano de la institución investigadora, que es la titular de los derechos. Entonces, las figuras que hay que identificar en la solicitud que pueden llevar a confusión es, por una parte, el investigador principal, que es el líder del grupo de investigación que ha desarrollado la tecnología. Por tanto, esta persona siempre es un empleado de la institución investigadora. Por otro lado, el gestor de la solicitud, que es el interlocutor que designa la entidad promotora, la que presenta el proyecto, para todas las comunicaciones relativas a la solicitud. Es a quien se comunicará cualquier incidente, si el proyecto ha pasado, si no ha pasado, si hay alguna duda. Y esta persona sí puede ser el mismo para varias solicitudes. Y por último está la figura del solicitante, que es la persona o entidad cuyo NIF sirve de identificador único, como comentaba antes. Entonces, aquí os he puesto, digamos, una casuística sobre qué ocurre si la entidad promotora es una institución investigadora. Bueno, pues el investigador principal es empleado de la institución, el gestor de la solicitud debería ser personal de la OTRI o órgano similar en la institución investigadora, y el solicitante, lo que recomendamos si la institución presenta varias solicitudes, es que sea el investigador principal. ¿Vale? Es una sugerencia. En cuanto a qué pasa si la entidad promotora es una empresa, bueno, pues nuevamente el investigador principal no es de la empresa, es de la institución investigadora. El gestor, bueno, pues lo normal es que sea el director de innovación, de desarrollo de negocio, depende también de la empresa, ¿no? Puede hasta ser también el director general. El solicitante, si la empresa solo presenta una solicitud, pues puede ser la propia empresa. Y si presenta varias, pues un empleado de la empresa que forme parte del equipo del proyecto. Y el otro tema importante es que si la entidad promotora es una empresa, el que presenta el proyecto es una empresa, debe proporcionar los datos de la institución investigadora, es decir, tanto identificativos, los datos del representante legal, etc. Bueno, pues con esto cubrimos lo que es la parte de presentación y pasaríamos al turno de preguntas. Entonces, como decía al principio, tenéis los micrófonos silenciados por el tema del ruido y del acoplamiento. Entonces, os pido que escribáis las preguntas en el chat, ¿vale? Las podéis enviar a todo el mundo o solamente a mí. Y yo lo que haré será leer en voz alta lo que habéis escrito e ir respondiendo. Si no te da tiempo a responderlo a todas las preguntas que hagáis hoy, porque el tiempo es limitado, bueno, pues lo que hacéis es las podéis dirigir a nuestro buzón de consultas, que lo veis ahí, mindthegap@fundacionbotin.org, y os responderemos a la mayor brevedad. ¿Vale? Bueno, pues veo que sí que tenemos ya preguntas. Vamos a ver, vamos a empezar por la primera. La primera pregunta es, bueno, yo lo que hago es leo lo que hayas escrito, ¿vale? ¿En qué fase se debe constituir la sociedad mercantil? La sociedad mercantil no habría que constituirla hasta el final, hasta el momento en el que el proyecto ha superado las tres fases, fase 1, fase 2, fase 3, y se va a iniciar la financiación, es decir, se incorpora al vehículo Mindthegap. Pues en ese momento habría que constituir la sociedad mercantil. Otra pregunta. ¿Puede la empresa, entidad promotora, ser cotitular de la tecnología junto con la institución investigadora? Sí, como decía hace un momento, es posible que haya una cotitularidad entre la institución investigadora y la empresa. Entendemos, como lo que queremos aquí es sacar tecnología de los laboratorios académicos hacia el mundo empresarial, entendemos que tiene que haber sido, bueno, pues una contribución mayoritaria o sustancial de la parte académica. Pero bueno, la respuesta a la pregunta es que sí, puede haber cotitularidad entre la empresa, la entidad promotora y la institución investigadora. Vale, otra pregunta. ¿Puede la transferencia de tecnología a la sociedad mercantil consistir en un acuerdo de licencia condicionado a la inversión de Mindthegap?
Bueno, la transferencia de tecnología a la sociedad mercantil obviamente será lo lógico que sea mediante un acuerdo de licencia, condicionado a la inversión de Mindegap. Bueno, lo que ocurre es que si la empresa no está constituida y por tanto, no se había realizado la firma del contrato de licencia, lo que ocurre es que va a ser simultáneo esto. Es decir, no va a tener sentido esta condicionalidad porque va a ocurrir en simultáneo. Se firmará un pacto de socios que compromete la financiación de Mindegap y a la vez se va a firmar el contrato de licencia. En cuanto a las condiciones del acuerdo de licencia, pues habrá que negociarlas en cada caso. Pues habrá que ver en cada caso si la institución quiere poner algún tipo de condición al respecto. La respuesta sería que sí. Sí que va a haber el condicionamiento va a ser este, en el que se va a firmar el contrato de licencia cuando se firme el compromiso de inversión, con lo cual están ambos vinculados. A ver. Vale. Otra pregunta. ¿El asesor es el mismo para más de un proyecto? ¿Será empleado de la empresa? Bueno, pues el asesor experto sí puede ser que sea responsable de varios proyectos. Son personas, como decía, de perfil alto, que además lo normal es que incluso sean ellos, pues, directivos, ¿no?, de otra empresa y obviamente se dedican a esto en una porción de su tiempo, con lo cual sí que podrían tener uno o algún otro más. No muchos tampoco, pero sí más de uno. Empleado de la empresa, lo que será será remunerado por la empresa, no como empleado, mediante un contrato de prestación de estos servicios como asesor experto, y será miembro del consejo de administración, ¿no?, del órgano de administración de la empresa. Esa será la vinculación que tenga. Las dos, ¿no? Un contrato como asesor y será miembro del consejo. ¿Qué previsión de solicitudes se prevé aprobar y cuál ha sido la tasa de éxito en convocatorias pasadas? Bueno, esta es una pregunta que entiendo que sea interesante, ¿no?, para los candidatos. No tenemos una respuesta cerrada. Lo que podemos decir es que en esta convocatoria está previsto aprobar un mínimo de 3 proyectos y a partir de ahí dependerá tanto de la dimensión de los proyectos como del interés que tengan, ¿no?, de la calidad de los proyectos. Y la tasa de éxito no es algo que sea relevante en esta convocatoria porque es la primera que es abierta. En anteriores convocatorias la participación estaba condicionada a una invitación, ¿no? Entonces, bueno, pues no os va a dar mucha indicación. Os podría decir, no sé, pues una de cada 10 que se presentaron, pero ahora va a depender mucho de cuántos proyectos se presenten, y esa información no la tenemos y no tenemos un histórico previo. Veremos a partir de ahora, pues vamos a ver cuántas propuestas se presentan. Bueno, la siguiente pregunta la acabo de responder, es lo mismo, ¿no? ¿Nos podrías dar una idea de cuántos fondos pone Mindegap, cuántos proyectos financia por convocatoria, porcentaje de éxito? Bueno, pues esto es lo que acabo de contestar. Otra pregunta, ¿debe garantizarse la continuidad del IP durante los 2 años? ¿Qué pasa si se jubila durante el tiempo del proyecto? ¿Puede haber 2 co-IPs, o sea, investigadores principales? Bien, la continuidad de las personas clave, evidentemente, es fundamental. Es decir, va a ser fundamental garantizar que las personas que son clave para el proyecto van a estar implicados como mínimo durante los 2 años. Yo diría algo más, ¿no? Y esto es algo que así se estipula normalmente en los pactos de socio, con lo cual lo que tendrá que hacer el proyecto es garantizar que esa participación, esa contribución de personas clave se va a garantizar de una manera o de otra.
¿sí? Puede haber varios investigadores principales o dos, por ejemplo, como se pregunta. Lo importante es que se garantice que la aportación crítica que necesita el proyecto de conocimiento, de ese know-how, esa experiencia, esté garantizada para que el proyecto sea viable. O sea, lo que tendrá que hacer es el proyecto candidato es convencer de que se va a contar con este compromiso de que se va a contar con el conocimiento crítico que necesita la empresa para su desarrollo. Bueno, esta es la misma pregunta. ¿Qué previsión de solicitudes se prevén aprobar y cuál ha sido la tasa de éxito? Bueno, ya lo he respondido. En caso de empresa constituida y habiendo ya contrato de transferencia desde la universidad en exclusiva a favor de la empresa, ¿puede ser la universidad la que aplique en la plataforma? Bueno, este es un caso de los que comentaba que son excepcionales, pero que se pueden dar, que exista ya una empresa. Aquí lo importante va a ser demostrar o explicar, justificar por qué una empresa ya está constituida y aún así está en fase Mind the Gap. ¿Qué ha pasado para que la fase de Mind the Gap no se haya cubierto cuando sobre el papel lo ha hecho, ¿no? Sobre el papel hay un contrato firmado, pues tendrá que explicar bueno, qué es lo que hace que siga estando en la misma fase Mind the Gap, que no se haya firmado un contrato de licencia, pero por lo que sea no se ha materializado realmente la transferencia. O sea, eso es lo más importante. Lo otro, la pregunta, pues sí, lo podría presentar. Si está en fase Mind the Gap, lo podría presentar la universidad. Pero lo importante es que se explique bien por qué consideran los candidatos que siguen estando en la fase Mind the Gap, a pesar de que hay una empresa y hay un contrato de licencia firmado. Bueno, más preguntas sobre la previsión de solicitudes y la tasa de éxito, que ya respondí. ¿Cuánto dinero tenemos que contar el presupuesto para remunerar al asesor experto? Bueno, esto es algo que comenté en la presentación y, como decía, no es un tema que deba preocupar en esta fase porque los proyectos que superen a la fase 2, si han ido muy desencaminados, se les informará al respecto. Pero, como decía, como guía orientativa, para un proyecto de $500.000, contad con un mínimo del 10% del presupuesto. La participación de los socios fundadores, una institución podría poner recursos, correcto. En el caso del investigador principal, aparte económicamente, ¿qué forma de participación puede tener? Bueno, pues una institución puede poner recursos. Claro, puede poner recursos. Si lo puede hacer, pues por supuesto que puede poner recursos. En cuanto al investigador, pues también puede poner recursos. Esto es la respuesta más que nosotros, más que Mind the Gap o la Fundación Botín, la tiene el candidato, que es el que sabe qué puede poner el investigador principal, porque sabe qué necesita el proyecto y, por tanto, tendrá que poner recursos que el proyecto necesita para su desarrollo y, además, sabrá qué condicionantes, incluso legales, puede tener esta persona, que si es un investigador principal que está contratado por una institución pública, tiene sus limitaciones. Entonces, de todo tipo, ¿no? Tiene todo tipo de limitaciones y, entonces, teniendo en cuenta qué necesita el proyecto del investigador y qué el investigador puede y quiere aportar, pues de ahí sale la respuesta. Es decir, no es algo que podamos deciros nosotros, lo tenéis que más bien pensar y hacernos la propuesta. Otra pregunta. ¿Cuál es el papel de las instituciones a lo largo de los 2 años de duración del proyecto? Bien, bueno, es una pregunta que nuevamente va a depender de cada proyecto, porque va a depender de qué necesidades de desarrollo tiene ese proyecto. Entonces, habrá proyectos que sí necesiten que las instituciones contribuyan de alguna manera, que, como decía, además, esto se puede articular de muchas formas. Se puede articular, no es necesario que la institución sea socia, incluso hay veces que no será incluso lo más conveniente para nadie. Puede haber contratos de colaboración, puede haber contratos
incluso de prestación de algún tipo de servicio para realizar alguna actividad. Y todo va a depender de la demanda del proyecto, va a depender de qué necesita el proyecto de la institución u otras o de otras entidades para desarrollarse. Como mérito evaluable, si se ha obtenido la calificación en ERC, lo tengo en 2015, pero no fue financiada debajo del threshold, cuenta como mérito. Sí, aportarlo porque es algo que se valora. Es decir, que si como decía, si el proyecto ha sido evaluado, así aprobado, ¿no? Y en una convocatoria de excelencia, pues es algo que se puede aportar y deberíais hacerlo, ¿no? Deberíais aportar, eso sí, aportar la documentación correspondiente. Otra pregunta, ¿cuál es la vinculación del asesor y su rol, en su caso, tras los 2 primeros años? Bueno, pues el asesor experto, esto es importante y creo que es muy interesante para el proyecto, porque el asesor experto, más allá de los 2 años, va a seguir siendo socio, con lo cual va a seguir teniendo el interés máximo, como cualquier otro socio, en que el proyecto vaya fenomenal y tenga muchísimo éxito. Y su papel, bueno, pues habrá que ir acompañando la evolución de su papel a la evolución del proyecto. Pues habrá que ver qué ocurre, porque de aquí a 2 años lo suyo es que ya haya una incorporación de aquellos socios inversores o industriales que le van a dar continuidad y esto pues va a hacer que el papel pueda cambiar, probablemente debería cambiar el papel, pero digamos que no desaparece, es una persona que va a seguir ahí implicada e interesada al máximo en que el proyecto le vaya todo lo mejor posible, porque está mojándose, está jugándosela con el proyecto. A ver, me recuerdan aquí que la institución tiene que participar en el caso de que el investigador principal tenga más de un 10% para que pueda levantar las incompatibilidades. Perfecto. Bueno, por eso decía que a esto me refería justamente con el hecho de que muchas de las preguntas que estáis haciendo, en realidad, no podemos responderos, sino que sois vosotros los que tendréis que armar vuestra propuesta teniendo en cuenta vuestros condicionantes y las necesidades del proyecto. Con lo cual, perfectamente, o sea, si la institución tiene tales o cuales limitaciones o el investigador principal, bueno, pues armad vuestra propuesta para que sea viable. En realidad, vais a tener que justamente plasmar una propuesta que convenza, que es viable, que obviamente es legal, o sea, que se puede hacer y que además va a ser viable, va a aportar lo que necesita el proyecto para que se pueda desarrollar. Bueno, pues ahora mismo no veo más preguntas en el chat. Nos quedan todavía unos minutillos. Voy a esperar un poquito por si acaso surge alguna otra pregunta de última hora. De todos modos, recordad que tenéis a vuestra disposición el buzón de consultas mindthegap@fundacionbotin.org. Ahí estaremos siempre. Trataremos de responder a las consultas a la mayor brevedad que nos sea posible. Bueno, pues parece que ya no hay más consultas de los asistentes. De modo que, bueno, pues me queda agradeceros de nuevo a todos vuestro interés y vuestra participación hoy. Muchísimas gracias por lo participativos que habéis estado. Que esperamos que podáis presentar vuestros proyectos a la convocatoria. Os animamos y os deseamos muy buena suerte a todos. Buen día. Adiós.